Voy a leer prácticamente lo que he escrito porque ya no me atrevo a improvisar. Ya los años se van notando. Y vamos a leer en primer lugar, en la Nueva Versión Internacional, el Salmo 8. Dice así: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo cuanto surca los senderos del mar. Oh soberano Señor nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. El salmista está admirado y perplejo ante la obra de Dios. Fijaos, no hay casualidad aquí. No somos un eslabón más en la cadena de una evolución caprichosa, sin sentido, como algunos a los que el salmista llama enemigos de Dios nos quieren hacer creer. El ser humano ha sido colocado por Dios donde está, en el entorno de una gran creación y dotado de capacidad, inteligencia y hegemonía para tomar y ejecutar decisiones. También, con libertad, el ser humano puede escoger el camino a seguir entre las opciones que se abren delante de él, entre las cuales se halla el camino que Dios ofrece y que no es otro que entrar a formar parte de un pueblo con un llamado de servicio. Y es en ello que os invito a meditar esta mañana. El tema lo he titulado La grandeza del servicio cristiano. Lo vamos a hacer dividiendo la meditación en tres partes. Primera, el escenario del servicio. Segunda, el propósito del servicio. Y tercera, la gloria y hermosura del servicio. Perdonadme que esté con el pañuelo en la mano, pero la cosa esa que anda por ahí, ¿cómo llaman? Ya no me acuerdo cómo se llaman. Me está afectando. Vamos a ir a la primera parte. El escenario del servicio. Tener claro este concepto es esencial, pues de otra forma vamos a terminar confundidos y desorientados en cuanto a lo que hacemos en este mundo. ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? Pues es de esto que vamos a hablar esta mañana, el escenario del servicio. Este mundo no es una casualidad, como hemos leído en el Salmo, sino el escenario escogido por Dios para hacer frente a sus enemigos.
el diablo y sus huestes. Al mismo tiempo, Dios abre un período de gracia y bendición para el ser humano. Así que estamos en medio de un escenario importante. Es el escenario de una guerra espiritual de alcance universal que afecta a toda la creación y en el que el ser humano, creación divina, es el beneficiario principal de la redención de Dios. En la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 2, ahí se establece la base del conflicto que se plantea. Estamos en medio de un conflicto y aquí se plantea la base. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en el capítulo 1, versículo 15, el mismo apóstol Pablo afirma: es palabra fiel y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que el mundo, la humanidad, ha caído en el engaño del diablo y Dios se dispone a recuperar a cuantos deseen ser rescatados. Y eso en este mundo. Esta humanidad está enferma de pecado y muerte espiritual. Pero Dios, en su misericordia, no quiere que muera, sino que rectifique, se arrepienta y viva. Por tanto, levanta de sí mismo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, levanta de sí mismo un único mediador, Jesucristo, el divino Hijo, que, humanado, se constituye voluntariamente en siervo de Dios. He aquí, envíame a mí, dice la Escritura, el Señor en la Escritura, para cumplir por sí mismo y en sustitución del ser humano la justicia demandada por Dios. ¿Cuál es esta justicia? La paga del pecado es muerte. Cristo muere en lugar del pecador y resucita a la vida, venciendo la muerte, que en modo alguno puede retenerle, por cuanto está libre de toda culpa. Y la muerte es para el pecado, pero Cristo no tiene pecado. Con Cristo, y esto es importante, resucitan también espiritualmente cuantos creen en Él y le reciben como Señor y Salvador. Cristo se convierte de esta manera en el primero, el primogénito de muchos siervos de Dios. Es una labor de alcance universal en la que Dios, en su paciencia y gracia, se ha tomado el debido tiempo a lo largo de muchas generaciones. Primero, dándose a conocer a la humanidad de muchas maneras, su eternidad, su santidad, su bondad y su poder. Después, preparándonos para la venida de su mediador, su siervo, a quien anunció inequívocamente y de muchas maneras a través de los profetas, y por fin consumando su plan de redención con el advenimiento de la persona de Cristo Jesús, quien se hizo perfectamente humano y habitó entre nosotros para servir, ofreciéndose en sacrificio redentor.
el mismo Señor lo dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él ha venido a servir a un escenario concreto. Como resultado de su servicio surge un pueblo que cree en Él, la Iglesia de Jesucristo, formada por redimidos, arrepentidos y rescatados del pecado y la condenación. De esta Iglesia, el propio Señor Jesucristo es la piedra angular sobre la cual está edificada. El apóstol Pedro lo explica así en su primera epístola, capítulo 2. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, dice a los redimidos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A estos siervos redimidos, su Iglesia no nos lleva a su gloria inmediatamente después de habernos salvado, sino que nos deja un tiempo entre la humanidad perdida con el propósito de servir y trabajar en dos campos claros y definidos. Uno, aprender a vivir en este mundo en obediencia, santidad y poder del Espíritu, y en medio de un ambiente contrario y hostil. Y dos, ser un testimonio vivo de Cristo para la salvación de muchos. Nuestra vida aquí no es una casualidad, ni un accidente, ni siquiera un capricho de Dios, sino que obedece a un plan concreto de Dios. Como dice la Escritura, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto no implica que el día del Señor no venga. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El propósito de Dios se va a cumplir, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tengamos por cierto que nuestra vida aquí es importante. Hay una misión que cumplir, tanto como colectivo, es decir, como Iglesia, que como individuos. Y nadie sobra. Ni uno de los creyentes sobra. Llegamos al punto 2, el propósito del servicio.
hay un propósito por parte de Dios para la Iglesia toda. Un propósito que se ha de cumplir en esta humanidad y en contacto directo con ella. En dicho propósito quedamos comprometidos todos los cristianos sin excepción. No son los siervos, los pastores, los que... No, todos, absolutamente todos. Ninguno de los salvados queda fuera de ese propósito, pues todos pasamos a ser siervos de Dios juntamente con Cristo, tan pronto como recibimos la salvación y con ella el Espíritu Santo de Dios. Cristo es el primer siervo, el siervo de Dios con mayúscula, que nos marca la senda a seguir. Nosotros, su Iglesia toda, somos llamados a seguir sus pasos también como siervos de Dios. Se abre así ante nosotros una vida fascinante de servicio en un mundo contradictorio y desorientado, en el que estamos llamados a ser luz y guía. Y hay algo muy importante: el peso de la ejemplaridad de todos, en todos los aspectos de la vida, cae sobre nosotros, como siervos de Dios. Lo voy a repetir. El peso de la ejemplaridad en todos los aspectos de la vida cae sobre nosotros, sobre tú y yo. Y pregunta la Sagrada Escritura: ¿y para esto quién es suficiente? Porque lo que se plantea delante es muy gordo. ¿Quién es suficiente? Y responde la misma Escritura: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A los cristianos en este mundo no nos espera una vida pasiva, aburrida, sino de acción y entrega responsable. Cada acto de nuestra vida tiene consecuencias. Y estas son cosas que no solemos pensar. Pero, hermano, cada acto de nuestra vida tiene consecuencias. No pasa desapercibida. La forma como enfrentamos los problemas familiares, o los conflictos vecinales, o las relaciones laborales y sociales, todo ello forma parte del servicio que prestamos a este mundo de parte de Dios y mediante su gracia. Cuando peleas con alguien, estás haciendo algo que causa problemas, que tiene trascendencia. Estás negando lo que eres. Como ya hemos dicho, dos son los frentes generales en los que nos movemos: la santidad y la proclamación del Evangelio. Esos son los dos grandes ejes en los cuales está basado nuestro servicio al Señor. Así lo leemos en 1 de Pedro 1. Por lo cual, dice, estad preparados, fíjate es lo que dice la palabra, por lo cual estad preparados para la acción. Sed sabios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Dios no ha dejado las cosas al aire, al tuntún. Nos ha dado de su Espíritu y quiere trabajar en nosotros a través de su Espíritu. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros. También en Hechos 1:8 leemos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si aún nos falta algo, podemos leer en Mateo 5, para más abundancia, algo que nos desconcierta por su trascendencia. Vosotros sois la luz del mundo. Y esto a veces se toma como una frase hecha, pero no es una frase hecha. Es una realidad espiritual. Sería difícil de entender esta afirmación si no fuera porque viene del que se titula a sí mismo con toda autoridad, yo soy la luz del mundo, el que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los creyentes en Cristo recibimos de Él la luz de la vida y somos comisionados también por Él para extenderla por todo el mundo. ¿Cuánta es nuestra responsabilidad? Tenemos, por tanto, el campo de servicio más extenso que se puede entregar a una persona. Vivir, predicar y encaminar a Cristo la vida a todo aquel que nos quiera escuchar. Eso es lo que hacemos en este mundo. Es un servicio que podemos hacer en todo momento al tiempo que vivimos la vida. Pienso ahora una señora en su casa, con las faenas de la casa, y dice, ¿qué hago yo aquí? Lavando, fregando. Hoy un hombre también puede hacerlo, no solo la mujer. Pues sí, ahí está, sirviendo. Y está expandiendo la luz de nuestro Señor. Pero no solamente en la casa, en nuestras conversaciones y comportamiento, con el trato diario con nuestros hijos. A veces nos desesperan, pero con los hijos estamos extendiendo la luz con nuestros padres, con nuestros vecinos, con todo aquel que tengamos una relación personal, el compañero de trabajo, de estudios, de paseo. Solo necesitamos una experiencia real. Vivir a Cristo. Solo en Él encontraremos la gracia y sabiduría necesarias, tal como Él mismo nos lo ha transmitido claramente.
separados de mí, nada podéis hacer. Y eso porque solo el Señor conoce los corazones de aquellos que tenemos delante. Cuando estamos testificando con alguien, cuando estamos actuando delante de alguien, nosotros no sabemos qué piensa o qué es lo que hay por el interior de esa persona, pero Dios sí. Y hace que nuestro hacer diario, en nuestras palabras, nuestros actos, influyan, afecten a esa persona. Solo el Señor tiene la respuesta y el consejo apropiado para cada caso. Hay tantas dificultades en la vida, tantos problemas. ¿Y cómo podemos enfrentar cuando alguien nos cuenta algo de ello? El Señor sabe que pondrá la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Es esa nuestra confianza. Solo el Señor tiene retratadas y descritas a las personas en su palabra. Él sabe todo de lo otro. También solo el Señor tiene el poder de obrar en nosotros y a través de nosotros mediante la oración y el Espíritu Santo. Solo el Señor es amor y gracia. Como hemos leído antes en Corintios, el Señor se ocupa de la obra. El que hace la obra es Él, a través de nosotros. Así que podemos ir con confianza por el mundo y podemos enfrentarnos a testificar a quien sea con humildad, pero con tranquilidad, porque el Señor está con nosotros y nos dará la palabra adecuada, porque estaremos orando. Señor, ayúdame, dame la palabra para este amigo que tengo delante. No nos podemos entretener más aquí. La gloria y hermosura del servicio. El servicio cristiano, la vida de servicio, no es solo eso, servicio. Hay una gloria y una hermosura que le acompañan. Leemos en la Escritura, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor, el Espíritu. El tiempo que permanecemos entre la humanidad sirviendo al Señor, y esto es importante, es también el tiempo de nuestro cambio. A medida que servimos, vamos siendo cambiados, siendo transformados. De una transformación paciente y progresiva que se produce en cada uno de nosotros, en la misma medida en que aprendemos, seguimos y servimos a nuestro Señor. Dios no pierde el tiempo, sino que trabaja en nosotros haciendo su obra de transformación en cada uno sin distinción y hasta límites insospechados. Insospechados. Lo podemos ver en las Escrituras. Tantos testigos. Entre ellos tenemos a Pedro, a Pablo, a Juan,
O los casos de Bernabé y Santiago, cuya salida de este mundo fue adelantada porque se les pidió que entregaran su vida por Cristo. Y entregaron su vida gloriosamente por Él. Y en la primera faceta, en nuestra relación personal con Dios, es la misma en que se inició Cristo Jesús. Cristo se presentó, heme aquí, envíame a mí, se presentó como siervo. Pues la primera faceta en nuestra relación personal con Dios es la misma que se inició con Jesús, el servicio. Creo en ti, Señor, aquí estoy. Él vino a esta humanidad como siervo de Dios y como tal permaneció entre nosotros. Cuando creemos en Él, también nos identificamos con Él y con su obra de servicio que heredamos. Él nos pasa el testigo. Permaneció entre nosotros el tiempo suficiente para que aprendiéramos el camino. De forma que cuando fue rechazado por muchos, el propio Señor preguntó a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro, en nombre de todos, le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una declaración a la que un poco más adelante el mismo Señor responde: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Queda pues establecida una relación íntima entre Dios y nosotros, sus siervos, en la persona de Cristo. Una relación que se va ahondando con el tiempo, haciéndose cada día más profunda, hasta que llega un día en que el mismo Señor nos lo da a conocer. Leemos en Juan 15: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Es que se lee rápido, pero lo que significa: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Naturalmente, pedir como siervos. El siervo de Dios pide a Dios. ¿Qué le pide? El Espíritu le guiará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No cualquiera, mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, igual, y permanezco en su amor. La misma relación que Él tiene con el Padre, Él quiere tener con nosotros. Hay una estrecha relación. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre otra vez, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La afirmación está ahí. Ya no os llamo siervos. Empezamos como siervos. Pero llega un momento en el que el Señor dice, ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos. Amigos. Somos conscientes de lo que esto significa. Es que hay cosas que leemos y las leemos muchas veces y no nos enteramos de lo que leemos. Somos amigos de Dios. Amigos del Hijo, del que es uno con el Padre, con capacidad para influir en los asuntos de este mundo y su guerra espiritual mediante la oración. Pedid todo lo que quisierais. Pero no se queda ahí la obra que Dios hace en nosotros en medio de esta humanidad. Hay un escalón más, que es definitivo e insuperable. Se nos describe en Juan 1, versículo 10. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos amigos, no, hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, aquí tenemos el escalón, ya no os llamaré siervos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ese hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué grandiosa es la posición a la que hemos sido elevados. Como dice la Escritura, mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, yo os hago un llamamiento. Gocémonos en lo que somos. Creo que no lo hacemos debidamente. Gocémonos en lo que somos.
Somos hijos amados de Dios. Y si Dios es por nosotros, dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Ello nos lleva a una última realidad y bendición. No saldremos de aquí, de este mundo, no saldremos de aquí desnudos. Como va a suceder a la humanidad perdida. La humanidad que menosprecia a Cristo y solo lucha y se afana por acumular poder, riquezas, pero que nada se van a llevar, pues vinieron desnudos y desnudos saldrán. Los hijos de Dios saldremos de este mundo revestidos de gloria. No estoy pensando en la muerte del cuerpo, que va a estar ahí un tiempo hasta que el Señor venga. Hablo de cuando el Señor nos resucite. Ya no somos los mismos, Los hijos de Dios saldremos de este mundo revestidos de gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos los mismos que cuando creímos. Ya no nos refugiamos en la mentira. Poco a poco, a lo largo de la vida, hemos ido abandonando las cosas que nos perjudican, entre ellos la mentira. ¿Os acordáis cuánto mentíais antes? ¿Cuánto mentís ahora? Si sois hijos de Dios. Yo os puedo decir que mentí, pero no miento. Amamos ahora y buscamos la verdad. Ya nos servimos a la injusticia. Cuando nos plegábamos a cualquier barbaridad. Me acuerdo cuando mi mujer trabajaba, el jefe decía, Marta, dile que no estoy. Y ella tenía que decirle, no puedo decir que no está, porque está. Y te enfrentas a perder el trabajo. Pero si está, está. Yo no voy a decir que no está. Ya nos servimos a la injusticia. No nos asociamos con la violencia, ni con la soberbia. Y acudimos en ayuda del necesitado, en la gracia y poder de Dios. Hemos aprendido a levantarnos cuando estamos caídos. La gracia de Dios nos ha cambiado. Nos transforma con paciencia y con cuidado. Éramos enemigos de Dios, como los demás, sirviendo a nuestro padre el diablo, pero la gracia de Dios, su salvación, nos ha cambiado. Nos ha hecho nuevas criaturas con una nueva naturaleza. Ahora tenemos un camino nuevo en el que perseverar al lado de nuestro Redentor. Un camino eterno. Gloria sea a Dios. Y voy a terminar con una lectura bíblica. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales.
y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque el Señor, cuando venga, va a encontrar iglesia en la tierra. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, quizá nosotros que estamos aquí ahora, serán resucitados incorruptibles. No saldremos desnudos y nosotros seremos transformados. Los que vivamos cuando el Señor venga, seremos en un momento transformados. Y los que hayan fallecido volverán a la vida incorruptibles. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, ya no tengo más que decir. Si estás sentado ahí y todavía no has recibido al Señor, hazlo ahora. Sentado, desde donde estás sentado. Pide al Señor que te perdone. Cree en el Señor Jesucristo. Y si ya has creído, también ahí sentado, di: gracias, Señor. Gracias por una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Pues que la paz y la bendición del Señor sea con todos vosotros.